Estimados hermanos, amigos en general, les damos la más cordial bienvenida por la atención que nos va a prestar en breves momentos para oír la palabra del Señor, que es lo que nos compete en esta oportunidad. También queremos aprovechar un momento para poder informarles a ustedes, aunque hemos tratado de hacerlo de diferentes vías, acerca de la clínica que tenemos aquí en la 10ª Avenida 715 de la zona 7, en donde usted estará recibiendo los días martes consulta general, si es que usted está padeciendo pues de alguna afección, y ahí le estaremos atendiendo a través de un profesional. Y aquí usted puede ver este volante que le estoy mostrando para que pueda quedarle grabado ahí, usted pueda tener la dirección, cualquier cosa referente a esto, pues usted puede llamarnos para consultar por dónde estamos ubicados, si es que la ubicación a través de la dirección se le confunde. Pues para eso estamos, y damos gracias a Dios porque nos ha permitido aperturar esta clínica con el objeto de poderle participar de un beneficio de salud a usted y todo aquel que esté necesitado. Agradecemos a Dios por esta bendita oportunidad, porque lo que hemos buscado siempre y que el Señor nos va tomando en cuenta es poder servirle, y estamos contentos, estamos felices, estamos agradecidos de poder servirles. Así que ya le enteramos acerca de esto, y también queremos hacerlo partícipe que este sábado a partir de las 5 de la tarde tenemos una reunión evangelística en donde estaremos compartiendo unos alimentos con usted, y si usted lleva algún invitado, pues definitivamente también para el propósito es para aquellos que no conocen al Señor y para aquellas personas que están alejadas de los caminos del Señor, y pues el Señor les invita para poder hablarles de la palabra y que se reconcilien. Así que si ustedes necesitan más información acerca de esto, pues llámenos. Eh, los que ya somos cristianos, pues vamos a colaborar con 10 quetzales, vamos a pagar nuestros alimentos, que no cuestan 10, pero que eso es lo que hemos estimado, cuesta mucho más, y que los invitados que lleven, que no conozcan al Señor, pues es totalmente gratuito. Así que ya está usted informado. Ahora queremos hablar de la palabra del Señor y queremos pedirle la guianza precisamente al mejor maestro, al mejor enseñador, que es el Señor Espíritu Santo. Padre, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, te pedimos, Señor, en esta oportunidad que nos des, Señor, el entendimiento para poder, Señor, explicar lo que queremos, Señor, acerca de tu palabra, y que necesitamos el concurso, necesitamos la intervención del Señor Espíritu Santo para llevar esa palabra a aquel que está necesitado, para llevar esa palabra a aquel que está confundido, para llevar esta palabra a aquel que cree que ya todo está perdido. No es cierto. Entréguese al Señor Jesucristo y Él le va a dar la fortaleza para seguir adelante, porque le cuento que los que estamos en Cristo somos hombres, somos personas que fracasamos en el mundo. Aunque hayamos presentado una imagen, políticos, gobernantes, militares, deportistas, y todo tipo de personas, muchas veces hemos sucumbido ante el fracaso, y por eso es que glorificamos el nombre del Señor y lo recomendamos una, otra y mil veces más, y no dejaremos de recomendarlo porque es el único que puede sacarte realmente de ese fracaso, porque los fracasos lo llevan a pensar a uno caminos de muerte, caminos de perdición, deshacer los hogares, irse para otros países, pero Dios, que es grande y rico en misericordia, nos alcanzó como puede alcanzar tu vida. En esta oportunidad queremos platicar contigo acerca de un tema muy interesante que está en Génesis capítulo número 12. Y esta es la vida de un hombre que se conoce como el patriarca, pero no solamente como el patriarca, sino como el padre de la fe.
y este hombre es Abraham. Abraham le cambiaron su nombre y posteriormente le pusieron ese nombre porque se llamaba Abram. Pero el Señor le cambió nombre como le cambió a otras personas y entonces vemos nosotros aquí eh, que ahora le cambia el nombre y le pone Abraham. En este versículo 7 del capítulo 12, todavía este hombre no le habían cambiado nombre. Y entonces dice que el Señor, mire, se apareció a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Entonces, cuando Abraham oyó esta noticia, porque seguramente estaba agobiado, porque realmente Dios lo toma a uno y no es que no tengamos conciencia, sino que las cosas que muchas veces uno no domina, las cosas que muchas veces uno no ve al frente, a veces le traen a uno temores y le trae zozobra. ¿Por qué digo esto? Porque el Señor se le apareció a Abraham y lo llamó. Y el Señor le hace una invitación, no lo obligó, no lo forzó, porque Dios no forza a nadie. Dios no obliga, Dios propone. Esta salvación tan maravillosa que a través de Cristo Jesús es la propuesta de este evangelio, donde por eso es que te van a preguntar, deseas reconciliarte con Dios, pero tal vez no es el deseo, necesitas reconciliarte con Dios. Aquel que un día profesó el evangelio, confesó a Cristo, pero se alejó. Entonces, por eso hago la pregunta. Hay una necesidad, no es que si quieres, no, necesitas. Porque cuando uno tiene necesidad, ¿verdad que qué ricos son los alimentos, la necesidad de comer? Entonces la propuesta es, necesitas a Cristo Jesús. Todo aquel que está necesitado. Por eso el Señor en su propuesta dice, vengan a mí los que están cansados, los que están fatigados, los que ya no aguantan, y yo los voy a hacer descansar. Ese es el Evangelio. ¿Estás agobiado, estimado amigo? ¿Estás desesperado, estimado hermano? Acércate. Si ya estás en Cristo, no te quedes parado donde está, profundiza más. A Pedro un día que estaba realmente, había tenido una jornada de trabajo lamentable, fracasado, y cuando uno fracasa, cuando un día te va mal, te salen todas las cosas, uno se siente deprimido y uno se siente realmente desmoralizado. Y Dios, cuando Pedro estaba desmoralizado, pensando qué voy a hacer, no pesqué nada, tengo compromisos, ¿qué hago? Se le apareció el Señor y le dijo el Señor, se subió a una barca, seguramente pidió permiso el Señor, porque si alguien era un caballero, era el Señor Jesús. Él en todos lados pedía permiso para entrar. Aún vino a lo que era suyo y los suyos no le recibieron, lo rechazaron y él lo tomó de esta manera, no peleó, no vino a imponer un gobierno, sino a exponer un gobierno. Y por eso vemos que el Señor se le aparece a Abraham y Abraham cuando lo conoce realmente se queda anonadado, se queda impresionado de que el Señor se le aparece y el Señor le dice, vete de tu tierra. Imagínese, vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre. Eso es muy difícil para el hombre. Son tres propuestas, porque donde le dice vete de tu tierra, le está dejando, deja lo humano. ¿Y cómo? ¿Cómo? ¿Cómo dejamos lo humano? ¿Cómo dejamos lo social? Porque lo social es muy humano. ¿Cómo dejamos las celebraciones a la manera que nosotros nos habían enseñado o estamos acostumbrados? Entonces, vete
de tu tierra, deja lo humano de entre tus parientes. Oiga, esto ya está afectando el alma, como que le dijera, déjalo almático. Por eso es que nosotros queremos ser cristianos, pero queremos seguir teniendo las mismas amistades, celebrando la manera del mundo, porque el alma. Y todavía preguntamos, ¿y qué tiene de malo? Y deja la casa de tu padre, lo físico. Hay cosas físicas que hay que dejar y el Señor entonces lo combina, no le está dando nada, ni siquiera le dijo a dónde lo va a llevar, sino que el Señor le dice, eh, eh, y vete a dónde, a la tierra que yo te mostraré. Entonces el Evangelio no es una propuesta de lo que te gusta a ti, sino es lo que le gusta a Dios. Él te hace saber, Dios te va a hacer saber qué es lo que le gusta, para que tú hagas, para que tú camines agradablemente hacia Él, que vivas agradando al Señor. ¿Qué te parecería tú que tienes esposa? Que por ejemplo a ti no te gusta una comida, digamos, con cebolla o con ajo, no te gusta y ella te lo hace. Entonces, eh, lo más probable es que no lo comas, ¿verdad? Por eso el Señor propone, te propone a ti salvarte y te habla en la palabra de cómo debes de caminar. Entonces el Señor le dice, yo te voy a llevar a un lugar muy bonito, una tierra que yo te mostraré. ¿Sabe hacia dónde vamos los cristianos? Los cristianos no vamos para Europa, los cristianos no vamos para el norte de América, los cristianos vamos hacia el cielo, pero no lo conocemos. Quizá conocemos un poquito bíblica, lo que detalla la Biblia. ¿Cómo es la vida allá? Bueno, dice que la vida allá, dice que no hay llanto, dice que no hay tristeza, dice que no hay dolor. Eso significa que no hay policías, que no hay hospitales, que es totalmente otra cosa hacia donde nosotros vamos. No hay necesidad de policías porque no hay ladrones. Y entonces le dice, vete a la tierra que yo te mostraré y voy a hacer de ti una nación bien grande, muy grande, y te bendeciré y voy a engrandecer tu nombre y tú serás de bendición. Mire, ¿cómo no le va a gustar eso a uno? Pues, pero como nuestra mente es un poquito limitada, ¿verdad? Entonces, porque aquí te voy a bendecir, sí, pero cuando uno dice bendición, me va a dar esto, me va a dar lo otro, está hablando primero de riquezas espirituales. ¿En qué me baso? Porque el Señor Jesús les habló a sus discípulos y dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas te serán añadidas. Pero hay que buscar primero lo espiritual. Entonces te engrandeceré. Mire, aquí había, te voy a bendecir, riquezas espirituales. Mire, tu vida, tu felicidad, tu forma de actuar, Abraham, yo te voy a enseñar, yo te voy a sustentar, yo te voy a engrandecer y tu forma de caminar y tu forma de actuar será un modelo para la humanidad, a tal grado que te vas a dar a conocer como el Padre de la fe. Imagínese lo que le está diciendo Dios. Y voy a bendecir a los que te bendigan, y al que te maldiga, lo maldeciré, y en ti serán benditas todas, dice aquí, mire, las familias de la tierra. Entonces, aquí el Señor le está dando descendencia, le está hablando de descendencia, le está hablando de una tierra y una bendición para todas las naciones. Entonces vemos acá, entonces Abraham se fue tal como el Señor le había dicho. Fue obediente. Fue obediente desde un principio, dejó su tierra, dejó a sus parientes
y dejó la casa de su padre. Solo se le pegó su sobrinito ahí que se llamaba Lot. Bueno, y salieron. Y dice, se llevaron sus posesiones que ellos habían acumulado y oiga esto, las personas que habían adquirido en Harán. Eso quiere decir que a Abraham le habían legado por tradición, por costumbre, por enseñanza, la esclavitud. Porque su padre Taré era un hombre que tenía esclavos. Y entonces Abraham dice que salieron para ir a la tierra de Canaán y con todas sus posesiones y las personas, dice, mire, las personas que había adquirido en Harán. ¿Cómo adquirió? Las compró, porque a él le habían legado la esclavitud, ¿verdad? Y entonces salieron para ir a la tierra de Canaán y llegaron a la tierra de Canaán. Y dice que Abraham atravesó todo el país hasta llegar a un lugar que se llama Siquén. Y ahí está la encina de More. Y el cananeo estaba entonces en la tierra. Había gente hostil, habían enemigos. Cuando usted viene al Evangelio, no le puedo hablar yo que todo es color de rosa. Hay enemigos. Y estos enemigos nos llevan ventaja porque son enemigos espirituales, pero Dios nos ha dado unas armas. Y por eso dice que las armas que nos ha dado Dios no son carnales, pero son poderosas en Él para deshacer fortalezas, para deshacer especulaciones. Y entonces, porque dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, así como se agarran en las guerras a bombazos, a balazos, con ametralladoras y todos los instrumentos que usan bélicos, pero dice la palabra que nuestra lucha no es contra seres visibles, sino contra seres invisibles, contra poderes, contra potestades, contra gobernadores que se esconden en las tinieblas. Entonces las armas que vamos a usar no son armas carnales, pero son poderosas en el Señor. Por eso es importante que usted cuando salga se encomiende al Señor, cuando entre le dé gracias en todo momento y que esté apercibido porque estamos en medio de una lucha tremenda. Dice que Satanás anda como un león. ¿Qué haría usted si encuentra un león en la calle? Dios mío, tienen una gran fuerza, tienen unas grandes garras y unos grandes colmillos. Y ese león poderoso que anda tratando de a quién devorar es Satanás. Pero las armas que nos ha dado Dios son poderosas, porque en el nombre de Jesucristo podemos hacerle frente. Y entonces dice la palabra que el Señor en el versículo 7 se apareció a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Entonces dice que yo no sé de dónde sacó esta idea que la llevó a cabo Abraham, porque dice entonces él edificó ahí un altar al Señor. Y un altar, ¿sabe para qué sirve un altar? El altar sirve para exaltar el nombre de Dios. Y al exaltar el nombre de Dios ya es una forma de culto. Por eso en el culto nosotros nos reunimos y exaltamos el nombre de Dios. Alabamos, glorificamos y adoramos el nombre del Señor. No a hombres, sino al Dios del cielo. Y entonces mire, cuando se le apareció el Señor, cuando se le apareció Dios, le habló. Porque Dios habla, hoy habla a través del Espíritu Santo y habla a través de su palabra. Y se le apareció el Señor y le habló y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y entonces en agradecimiento, yo no sé quién le dijo, yo no sé, porque no se mira en la descendencia de Abraham, no se mira en esta descendencia cuando habla de Taré, habla de su padre, menciona
algunas cosas, pero no menciona la reverencia, a lo que le llamamos el culto a Dios. Y edificó ahí un altar al Señor. Seguramente iba a ser sacrificio porque era la forma de culto. Agarró no el peorcito de los animales, el mejor de los animales para sacrificarlo al Señor. Y oiga, y entonces edificó ahí un altar al Señor que se le había aparecido. Hasta aquí Dios no le había dado absolutamente nada a él, solamente era la promesa, pero estaba tan agradecido con Dios de haberlo tomado en cuenta, de haberle sacado de ahí donde estaba, que le hizo un altar al Señor, le hizo culto. Entonces dice que después de esto se trasladó hacia el monte al oriente de Betel y plantó su tienda al oriente y volvió a edificar ahí un altar. Esta fue la profesión pública. ¿Por qué? Porque ahí en el altar invocó el nombre del Señor. Esto quiere decir que estableció el culto verdadero. Su gente que se había llevado, el Lot, su mujer, estaban sorprendidos. ¿Qué estará haciendo mi tío?, decía Lot. ¿Qué estará haciendo mi esposo?, decía la mujer, porque aquel hombre, me imagino yo, que estaba postrado, adorando el nombre del Señor ahí. ¿Por qué? Porque estaba tan contento, tan agradecido con el Señor, que sentía algo en su corazón que nunca en su vida había sentido. Y entonces aquí viene y establece lo que le llamamos el culto verdadero a Dios. Levantó el altar, ahí estaba, miren. Y entonces dice que, estaba enloquecido, estaba enamorado del Señor, esta es la palabra correcta, pero como hay oposiciones, hay situaciones, el hambre, la necesidad. Cuando tenemos necesidad, cuando tenemos hambre, luchamos por estas cosas y está bueno. Y entonces él empezó su recorrido, hubo hambre en la tierra y descendió a Egipto. Egipto tipifica al mundo, mire. Iba a pasar un tiempo ahí porque el hambre era tremenda, era severa, mire. Ahí estaba y entonces él descendió ahí en la tierra y realmente cuando bajó a Egipto, en Egipto él fue engrandecido, en Egipto tuvo bienes, en Egipto tuvo comida, pero hubo algo muy importante. Se olvidó Abraham ahí de la presencia de Dios. Era un lugar pagano. Era un lugar donde no había culto al Señor. Y entonces Abraham, aunque tenía dinero, aunque tenía bienes, aunque tenía posesiones, se fue sintiendo cada vez más vacío, se fue sintiendo cada vez más deprimido, se fue sintiendo cada vez más triste. Y dijo, aquí verdaderamente hay abundancia, aquí hay de todo, pero lo más importante no lo tengo aquí, que es la presencia de Dios. Le habló a su mujer, mira, Sara, yo ya no aguanto estar aquí, pero si aquí estamos bien, seguramente, le dijo ella. Y él le dijo, no, no me siento vacío, me siento realmente triste y además estaba pasando por aquella sequedad espiritual, no aquella alegría cuando se le presentó el Señor. Él lo primero que hizo fue hacer un altar y tuvo comunión con Dios, y Abraham le hablaba a Dios y Dios le contestaba, y aquel hombre estaba lleno de la presencia de Dios, pero al descender a Egipto, poco a poco fue perdiendo todo eso. Habían diversiones, habían espectáculos, habían entretenimientos, y todo esto que había en Egipto le fue menguando y le fue menguando y le fue menguando hasta llegar un momento en que este hombre tenía muchas cosas materiales, pero estaba deprimido. Tenía vacas, tenía ovejas, tenía ganado, tenía camellos, tenía esclavos, tenía dinero,
pero ahora estaba pasando por una situación y decía, no soy feliz aquí, me hace falta algo, no sé qué es lo que me hace falta. Pero cuando reaccionaba decía, me hace falta la presencia de Dios, porque recordaba la primera vez que había hecho un altar a Dios, que Dios se le manifestó. Y entonces dice que Abraham se fue de Egipto y se fue al Negev, al desierto otra vez. Se fue con él su mujer, se llevó lo que poseía y su sobrino Lot. Y Abraham era, dice, muy rico en ganado, en plata, en oro, y anduvo en jornadas. Quedémonos aquí, le decían, no, no, aquí no es el lugar. Y quedémonos aquí hasta que llegó a Betel, al lugar donde su tienda había estado al principio, entre Betel y Jai. Y llegó Abraham y con lágrimas en sus ojos fue a buscar el lugar del altar que antes había hecho, y ahí estaba. Ahí estaban las piedras, ahí estaba lo que él había puesto. Estaba arruinado, estaba derruido, porque la falta de uso lo había realmente envuelto. Y usted sabe que las cosas que no se usan muchas veces están ahí arruinadas. Pero cuando llegó Abraham a aquel lugar, al lugar del altar que antes había hecho ahí, entonces a Abraham no le importó, sino que Abraham se alejó un poquito de su familia y ¿sabe qué hizo? Invocó el nombre de Dios. Aquel hombre, me imagino yo, que estaba acostumbrado a pelear, aquel hombre que era un hombre guerrero también, de carácter fuerte, invocó el nombre del Señor, sus ojos, toda su faz llena de lágrimas. Mire, ahí estaba Lot. Ahí estaba, perdón, Abraham invocó el nombre del Señor. Ahí estaba recibiendo ahora algo maravilloso, algo que había experimentado en aquel tiempo. Había vuelto a Betel, había vuelto a la casa del Señor. Ahí estaba Betel, ahí estaba Dios. Empezó a arreglar aquel altar porque era donde Dios tenía comunión con él. Esa tristeza, ese desánimo, esa depresión que tenía era la falta de comunión con el Dios del cielo. Ahora la situación había cambiado, Él regresó. No cabe duda que te está hablando el Señor a ti te está hablando en esta oportunidad. Vuélvete. Quizá el trabajo, quizá las situaciones que has estado viviendo te han empezado a alejar de la presencia del Señor. Vuelve, porque el único que te puede sostener y sustentar se llama Jesucristo. Se despertó nuevamente ese deseo de volver a alabar y glorificar el nombre del Señor. Hasta este momento aquí no habían iglesias, aquí no había lugar de donde adorar al Señor. Por eso Abraham, Dios le había indicado que a través del altar se iban a comunicar. Ahora aquel hombre tenía comunicación con Dios y seguro cuando volvió a la casa le preguntaron, algo traes tú, te veo algo raro, te veo diferente, te veo alegre y tienes la misma ropa, porque el gozo del Señor nuestra fortaleza es. Si te sientes derrotado, si te sientes deprimido, es porque has descuidado tu vida espiritual. Vuélvete, vuélvete al Señor, vuelve a hacer las cosas que hacías al principio. Por eso, allá en el libro de Apocalipsis, la demanda, la demanda para la iglesia de Éfeso es: vuelve a tu primer amor, porque se había perdido esa dimensión para el Señor. Éfeso, una de las primeras iglesias fundadas, hubieron milagros, hubieron cosas tremendas, fue un pueblo que estaba enardecido, alabando y glorificando al Señor. Poco a poco se fue perdiendo eso, y se fue perdiendo eso, y se fue perdiendo eso, y realmente el Señor tiene que exhortarlos y señalarles allá en Apocalipsis. Ahora tenían doctrina, ahora tenían palabra, ahora tenían
apóstol, ahora tenían muchas cosas, pero habían perdido su primer amor. Vuelve, vuelve a las obras que hiciste al principio. Que el Señor te bendiga. Gracias por compartir un momento de tu tiempo, no conmigo, sino con el Señor, porque yo soy como esto, un vaso, nada más que el Señor usa. Que el Señor te bendiga grandemente.